¿Por qué mindfulness? Vamos a ver 5 razones para comenzar a practicar. La razón número 1 es que hay investigación científica muy sólida detrás de este entrenamiento. Como vemos acá en estas revistas, ha habido un tremendo auge en la investigación científica y en la difusión sobre mindfulness en el último tiempo. Y en este gráfico podemos ver de manera bien clara cómo el número de publicaciones científicas ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Ahora, la pregunta es ¿por qué tanto interés de parte de la comunidad científica sobre mindfulness? Y la respuesta precisamente tiene que ver con el hecho de que diversas investigaciones han demostrado que mindfulness puede tener efectos muy positivos, por ejemplo, en la reducción de estrés y de la mano con esto en el sistema inmunológico. Además de eso, y muy relevante para nosotros y para lo que estamos viendo acá, es que mindfulness se ha demostrado que tiene efectos positivos en la atención. Específicamente, por medio de mindfulness podemos lograr un mayor control ejecutivo de la atención. Ya vamos a ver dentro de unos momentos de qué se trata esto del control ejecutivo. Tiene que ver con las funciones ejecutivas del cerebro. Vamos a ver un poquito de qué se trata eso enseguida. Pero antes vamos a ver que el otro efecto positivo de mindfulness sobre la atención tiene que ver con que podemos aprender a distribuir nuestros recursos atencionales. ¿Ya? Esto es bien importante porque la atención no es un recurso ilimitado. ¿Ya? Tenemos recursos limitados de atención y tenemos que aprender cómo administrarlos de manera tal que podamos usar nuestra atención de manera óptima. Además de la atención, sabemos que la práctica de mindfulness tiene efectos en una mejor regulación emocional y reducción de la ansiedad. Otro de los efectos muy positivos de mindfulness es que ayuda a manejar el dolor, sobre todo en personas que tienen dolor crónico. Además de eso, también se ha demostrado que mindfulness es igualmente efectiva que el tratamiento farmacológico para prevenir recaídas en depresión. Razón número 2. Mindfulness apunta al origen de los problemas del déficit de atención. Y para entender esto es necesario primero revisar cuál es ese origen de los problemas del déficit de atención. Bueno, acá tenemos el primer estudio sobre una aplicación de mindfulness específicamente diseñada para adultos con déficit de atención. Este fue un estudio que se realizó en la Universidad de California el año 2007, en la UCLA, un estudio dirigido por la psiquiatra Lidia Zilowska y su equipo de colaboradores, que posteriormente se tradujo en la publicación de este libro, The Mindfulness Prescription for Adult ADHD, algo así como la receta mindfulness para adultos con déficit de atención. Bueno, en este estudio, la doctora Zilowska y su equipo mostraron claramente que la práctica de mindfulness no solo era viable para adultos y adolescentes con déficit de atención, sino que además tuvo efectos muy positivos en varios aspectos relacionados con la atención, relacionado con los síntomas del déficit de atención, relacionado también con aspectos más emocionales como la reducción de la ansiedad, la reducción de síntomas depresivos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué razón a la doctora Zilowska se le ocurrió utilizar mindfulness para estos adultos y adolescentes con déficit de atención? Bueno, para entender la razón tenemos que visitar brevemente el trabajo de Russell Barkley, que es una de las máximas autoridades mundiales en la investigación del déficit de atención tanto en niños como adolescentes y adultos. Bueno, el doctor Barkley siempre dice que el déficit de atención es en realidad un trastorno de la autorregulación. Bueno, ya vamos a ver ¿qué significa esto de la autorregulación? Porque es muy importante para entender cómo es que mindfulness apunta directamente al origen de los problemas del déficit de atención. Pero antes, fíjate lo que dice la doctora Zilowska al respecto. Mindfulness es una herramienta para desarrollar la autorregulación. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Fíjate, la autorregulación es nuestra capacidad de dirigir la propia conducta hacia una meta. Nuestra capacidad de dirigir nuestra conducta hacia una meta. Tal como este personaje que está acá, te fijas que tiene que lograr completar ese rompecabezas, a él le falta una pieza para poder atravesar este puente y poder llegar a su meta, que se ha trazado previamente. Bueno, para eso es que sirve la autorregulación. Y la autorregulación depende de las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Ya? ¿Qué son estas funciones ejecutivas? Bueno, las funciones ejecutivas son algo así como el CEO de tu cerebro.
ya algo así como el gerente general. Es un sistema de control y regulación que coordina el operar de múltiples componentes que tienen que ver con la atención, la memoria, la planificación, la solución de problemas, el control de impulsos, las emociones, etcétera, etcétera. Y la investigación científica ha mostrado claramente que las personas con déficit de atención tienen problemas con estas funciones ejecutivas. ¿Ya? Ahora, las funciones ejecutivas, sabemos, dependen de los lóbulos frontales del cerebro, específicamente de la corteza prefrontal y de sus conexiones con estructuras más profundas del cerebro. Y se sabe que estas regiones presentan diferencias estructurales y funcionales en las personas con déficit de atención. O sea, hay diferencias de volumen, de tamaño en determinadas regiones cerebrales y también hay diferencias de actividad cerebral. Pero eso no es todo. Por ejemplo, en este estudio de seguimiento del National Institute of Mental Health, este es uno de los estudios más importantes que se han realizado en el ámbito de las neurociencias del déficit de atención. Acá se hizo un seguimiento durante varios años de niños con déficit de atención y se comparó el desarrollo de su corteza cerebral con el desarrollo de la corteza cerebral de niños sin déficit de atención. ¿Ya? Acá se ve claramente en esta imagen, está arriba, la imagen representa el desarrollo de la corteza en niños con déficit de atención y abajo se ve la imagen del desarrollo de la corteza cerebral en niños que no tienen déficit de atención. Y lo que se encontró acá es que el déficit de atención se caracteriza por un retraso en la maduración de la corteza cerebral. Entonces, si la maquinaria cerebral, que es responsable de las funciones ejecutivas, se ha retrasado en su desarrollo, por supuesto que eso puede explicar en gran parte los problemas con las funciones ejecutivas del déficit de atención. ¿Y cuáles son estos problemas? Bueno, acá vamos a ver brevemente algunos ejemplos, a ver si alguno de estos te resulta familiar. Falta de concentración, desorganización, mal manejo del tiempo, deficiente regulación emocional, la procrastinación, la dispersión, la impulsividad. Todos estos problemas tienen su origen en una falla con las funciones ejecutivas, lo cual explica muchos de los problemas que has tenido que enfrentar. Este es el verdadero origen de esos síntomas del déficit de atención. Al fallar las funciones ejecutivas, disminuye nuestra capacidad de autorregulación y por lo tanto disminuye también nuestra capacidad de alcanzar nuestras metas. Ahora, las buenas noticias son que podemos entrenar y fortalecer estas habilidades y modificar la actividad y estructura de nuestro cerebro al mismo tiempo, lo que nos lleva a la razón número 3 para comenzar a practicar mindfulness. Mindfulness puede ayudarte a modificar para mejor el funcionamiento de tu cerebro. Este es solamente un ejemplo de una serie de estudios que el equipo de Sara Lazar, que es una investigadora en neurociencias de la Universidad de Harvard, ha publicado en el último tiempo investigando este fenómeno de cómo la práctica de mindfulness puede generar cambios a nivel cerebral. Específicamente en este estudio lo que ella encontró es que hay una asociación entre la experiencia en meditación, en la práctica de mindfulness, hay una asociación entre el nivel de experiencia y el grosor de la corteza en determinadas regiones cerebrales. Ya ella mostró acá claramente que gente que tiene mucha experiencia en meditación, en prácticas relacionadas con mindfulness, su cerebro es distinto. ¿Ya? La estructura de su cerebro es distinta y tienen una materia gris, una corteza que es más gruesa en ciertas regiones que son clave para los procesos que se trabajan en mindfulness. Y esto es lo que en la comunidad científica se conoce como neuroplasticidad. ¿Ya? La neuroplasticidad es la capacidad que tenemos de modificar la actividad y la estructura de nuestro cerebro por medio del entrenamiento y la práctica. Tal cual, podemos modificar la estructura de nuestro cerebro. Y esto no es New Age, ni el pensamiento positivo, ni nada de eso. Esto que estamos revisando acá está basado en estudios científicos muy rigurosos que han demostrado que efectivamente mindfulness puede generar cambios en el cerebro, cambios que pueden ser medidos por medio de imágenes cerebrales. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos de
otros estudios que se han realizado más específicamente con el tema de mindfulness y su efecto en la atención. Por ejemplo, este estudio revisó los mecanismos neurales o neurológicos del control atencional en la meditación mindfulness. Este otro estudio demostró que la práctica de mindfulness mejora la estabilidad atencional, ya revisando esto con evidencias tanto neurológicas como conductuales. Ya tenemos acá este otro que precisamente midió también los correlatos neurales a nivel cerebral de la experticia atencional en practicantes de meditación que llevan mucho tiempo practicando. Tenemos también este otro que se enfoca en los efectos de monitoreo y regulación atencional en la meditación. Y tenemos acá también otro ejemplo con este estudio que ve cómo mindfulness, el entrenamiento en mindfulness, modifica subsistemas de la atención. La atención tiene varios sistemas y hay varios subsistemas cerebrales que controlan distintos procesos atencionales, y en este estudio se investigó precisamente eso, cuál es el efecto que tiene mindfulness en distintos sistemas de la atención. No vamos a revisar ahora con detalle estos estudios porque nos tomaría un día entero, así es que esto es solamente para que veas que hay estudios científicos, y estos son solamente unos pocos ejemplos porque hay muchos más que demuestran que la práctica de mindfulness tiene un efecto directo sobre la atención a nivel cerebral, ¿ya? Estos estudios aportan evidencia empírica demostrando la neuroplasticidad de los sistemas atencionales, lo que acabamos de ver, la capacidad de modificar la actividad y la estructura de nuestro cerebro por medio del entrenamiento y la práctica. Lo que nos lleva a la razón número 4. Mindfulness te permite entrenar y fortalecer tu atención. Tal cual, esto es un entrenamiento atencional que te va a ayudar a mejorar, fortalecer, desarrollar tu atención. Y ahora, antes de terminar, no puedo dejar de mostrarte este estudio que fue realizado en Holanda por un equipo de investigadores que precisamente se propusieron comparar los efectos de los medicamentos para el déficit de atención con la práctica de mindfulness. Tal cual, en este estudio lo que se hizo fue comparar el efecto de los medicamentos para el déficit de atención a nivel de actividad eléctrica cerebral y compararlos con los efectos de mindfulness. Acá, de nuevo, no nos vamos a meter a la parte técnica, no te voy a dar el detalle de las mediciones electrofisiológicas ni nada de eso, pero solamente vamos a ir a ver cuál es el resultado y la conclusión que obtuvieron estos investigadores. Esto que ves acá es un gráfico que muestra los potenciales evocados del cerebro. Estas como ondas que se ven ahí, de alguna manera resumen la actividad eléctrica de miles y miles de neuronas que están activándose en un momento determinado, y por medio de electroencefalografía se puede medir esta actividad cerebral. Ya lo interesante es que la investigación ha mostrado que hay ciertos marcadores fisiológicos que se asocian a la respuesta del cerebro ante el uso de medicamentos para el déficit de atención. ¿Y cuáles son esos efectos cuando la persona está intentando concentrarse en algo? O sea, a la persona la ponen ahí a prestar atención a un monitor y tiene que realizar alguna tarea que requiere de atención. Bueno, ahí los investigadores miden la actividad eléctrica del cerebro y esto se ve reflejado en estas como ondas que se ven acá en este gráfico, ¿ya? Bueno, y vamos a pasar acá directamente a las conclusiones para que veas cuáles fueron los resultados de este estudio. Mira, dice acá que la práctica de mindfulness, en este caso acá ves que la sigla dice MBCT, se refiere a Mindfulness Based Cognitive Therapy. Es un tipo de entrenamiento de terapia basado en mindfulness. Lo importante acá es que se encontró que hay una modulación comparable del entrenamiento en mindfulness en estos potenciales evocados, en la amplitud de estos potenciales evocados, comparable al tratamiento farmacológico. O sea, esto es bien, bien increíble. Un cambio en actividad cerebral, medida a nivel de esta actividad eléctrica del cerebro, que es similar al cambio que se ha observado, que es producto de los medicamentos. Tal cual, o sea, un cambio en actividad cerebral similar al cambio producido por los medicamentos.
Y esa es la razón, entonces, número 5. ¿Ya? Por lo menos a partir de este estudio y de los otros estudios que hemos revisado, podemos lograr efectos comparables a los efectos de los medicamentos, pero generados de forma 100% natural.